Inma Benedito, buenas noches. Buenas noches, Laura, ¿qué tal estás? Muy bien, bienvenida al Faro de Verano. Antes de entrar en materia, quiero preguntarte un poco por tu perfil, porque tú eres periodista especializada en economía, pero ahora eres escritora. Sí, he dado ahí un giro de 180 grados, pero sí, yo llevo pues casi una década escribiendo sobre economía. Son dos mercados. ¿Y qué cambió para que dieras el paso? Entiendo que este libro ha marcado un poco tu trayectoria. Sí, radicalmente. O sea, de alguna forma diría que me ha costado más salir del armario como escritora que como lesbiana, porque es cierto que siempre he escrito y de hecho, pues en 2022 abrí una newsletter anónima, que ahí era donde escribía los fracasos amorosos, y Too Much nace de esa newsletter porque una editora de Penguin, bueno, de Plaza de Janés, que es donde sale el libro, pues vio lo que escribía, le gustó, y sin saber quién era yo, me escribió para publicar el libro. Y fue así como pues pasé de ser periodista económica a desvelar mi identidad como escritora. Ayúdame a definir este libro, porque es un ensayo con bastante autobiografía, aunque entiendo que también mezclas literatura. O sea, diría que es no ficción, o sea, todo lo que ocurre me ha pasado. Lo que sí que es cierto es que altero, pues por ejemplo, datos personales de las citas con las que quedo. Pues a lo mejor si es alguien, yo que sé, que ha nacido, pon tú, en Colombia, pues a lo mejor digo que ha nacido en Costa Rica. Utilizo iniciales para sustituir los nombres de las personas, por eso es un abecedario de fracasos amorosos. Entonces, el libro de alguna forma se vende como un diario de citas fracasadas, principalmente de Tinder, una versión boyera de Sexo en Nueva York, pero es una excusa realmente, y ahí es donde viene efectivamente la parte ensayística, para hablar de cómo son las relaciones en la sociedad contemporánea, de cómo nos relacionamos hoy en día y sobre todo pues con la irrupción, a raíz de la irrupción de las redes sociales y las apps de citas. ¿El verano es un buen momento para tener citas? El verano es un buen momento para tener citas. Los amores de verano al final, y esto me acuerdo que se lo comenté a un amigo, Enrique Rey, ¿Sí? que ha publicado también ahora un libro, que son como un sombrero de rafia. No te lo pones hasta que llega el calor, pero estás deseando que llegue el calor para ponértelo y llevarlo durante todo el verano, pero tampoco quieres que si no quieres que te caliente la cabeza, ¿no? Te lo pones para no calentarte la cabeza. Pero luego, en cuanto se acaba el verano, pues aquello, o sea, te lo quitas, ¿no? Así son un poco los amores de verano, algo como muy temporal. Pero es cierto que hay algunos que sí que continúan y, bueno, pues son también como un abrigo de cara al invierno, ¿no? ¿Qué dice tu libro del amor contemporáneo? ¿Cómo nos amamos en la actualidad? Pues muy malamente. Malamente, como la canción de Rosalía, sí. Yo creo que malamente, pero por ponerte un ejemplo, por un lado está la cuestión de la precariedad. Se habla mucho de que nuestra generación, ¿no? La generación de joven, pues nos cuesta vincularnos o nos cuesta el compromiso, etcétera. Y yo la pregunta que me hago es si estamos hablando de una generación que ha nacido sin anclajes o sin una estructura, una estabilidad financiera, de vivienda, laboral, ¿ahí qué amor estable puede crecer, ¿no? O sea, la pregunta quizá debería ser si tuviéramos algún tipo de estabilidad, si a lo mejor entonces tendríamos amores más estables o estaríamos más dispuestas a comprometernos. Entonces yo creo que hay algo que tiene que ver con la precariedad, que es que amores, o sea, que una estructura precaria solo puede llevar a amores precarios. Y luego, por otro lado, yo creo que todo lo que tiene que ver con las redes sociales o la irrupción de lo digital en la sociedad ha cambiado también radicalmente la forma en cómo nos relacionamos, porque, pues, por ejemplo, las redes sociales y las apps de citas han dinamitado lo que es las fronteras del espacio. Pero las fronteras temporales siguen siendo las mismas.
Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes hablar con cualquier persona en cualquier momento y eso hace que tengamos menos tiempo que nunca y no queremos esperar. Y Roland Barthes, que fue un pensador que escribió, que se puso muy en boga, fragmentos de un discurso amoroso, decía que en el amor tiene que existir la espera. Y hoy en día no estamos dispuestas a esperar, no queremos esperar porque no tenemos tiempo, porque tenemos tantos estímulos, tanta gente con la que hablar. Entonces yo creo que eso ha cambiado también mucho. No existe la espera. Entonces, ¿cómo medimos el amor? Pues con un abecedario, por ejemplo, que es la estructura que tú utilizas, una cita por cada letra, de la A a la Z. Sí. ¿De dónde sale esa idea? Porque son bastantes citas, además. Sí. Pues mira, fíjate, esta pregunta no me la han hecho nunca y me hace ilusión porque la idea fue realmente de una de mis mejores amigas, una de las niñas, que al final las niñas son mis mejores amigas y salen en el libro porque la amistad pues es un vehículo súper importante en el libro. Y la tuvo una amiga mía que me dijo, o sea, yo decía, no sé cómo hacer para que pues poder escribir sobre alguien o escribir una cita, pero que no se vea reconocida porque a mí no me interesa tampoco exponer a la gente. Entonces y al mismo tiempo darle una estructura a aquello que estoy escribiendo. Entonces me dijo, utiliza una letra del abecedario. Entonces pues tú te puedes llamar Ana o Laura, que si te toca la A, eres la A. Entonces A, B, C, D y así hasta la Z27. Te voy a preguntar por la letra A. Cuéntame esa cita. Pues espero que la recuerdes. Sí, he tenido así como un momento, pero sí. Hay una cosa guay del libro, que es que cada letra debajo tiene 3 palabras, que son 3 palabras que empiezan por esa inicial. En este caso era aristócrata, arco y... La baronesa. Sí, y no me acuerdo de la tercera, pero me ayuda, es como una regla mnemotécnica que me ayuda a repensar. Sí. Pues era una chica que... Pues antes de quedar yo ya hice mi inspección como buena stalker, que esto es algo que se estila mucho cuando quedas con gente utilizando apps de citas, y entonces vi por Google que pues esta chica tenía un árbol genealógico con un blasón, o sea que era, o sea, era aristócrata. Entonces yo la apodé la baronesa. Y bueno, quedamos en febrero, que justo era arco, y entonces ella, bueno, vivía en La Mancha, le gustaba el tiro con arco, montar a caballo, en fin, tenía como una serie de hobbies como muy de la época de la corte, ¿no? Y bueno, no salió muy bien, pero como todas. ¿Se te quitaron las ganas de utilizar este tipo de aplicaciones con el tiempo? Sí. ¿Por qué? Es cierto que mientras las escribía no se me quitaban las ganas de usarlas, porque es cierto que si bien yo no tenía citas para escribirlas, el escribirlas me ayudaba a lidiar con la frustración de tener citas, que yo, la mayoría de gente que conozco, pasado un tiempo, petan un cable, se salen de las apps de citas, pasan como un periodo de desintoxicación y como con cualquier adicción vuelven al cabo del tiempo y así, ¿no? Entonces, mientras las escribía no me pasaba eso, pero justo cuando publiqué el libro en junio del año pasado y después ya de haber hablado tanto de las consecuencias de utilizar las apps de citas, pues ahí sí dije, ¿y si me las quito? Y me las quité y desde junio del año pasado no las estoy usando y he llegado a la conclusión de que aunque he tenido menos citas con desconocidas, no he ligado menos. O sea, de alguna forma es como que el hecho de tú creer, o sea, de tú tener abierto ese perfil y de pues, tener la idea de que puedes quedar con gente, piensas que va a ser más fácil ligar con gente, ¿no? Llegar a conectar. Y la realidad es que eso es un espejismo, que sí que quedas con gente, eso es cierto, sí que se producen como conexiones nuevas, pero no tejes vínculos como tal. Y entonces, al no estar enfocada en eso y enfocarme en la vida real, pues resulta que he conectado mucho más fácilmente con gente, pues yo qué sé, si estaba apuntada a clases de bachata, pues en bachata, en el rocódromo, a través de amigas, pues así. Sí, totalmente. Por cierto, es muy interesante porque vas haciendo como un mapa también por la ciudad de Madrid. Hay citas muy bonitas. ¿Con qué cita te quedarías tú de toda esta historia? Que digas, oye, podría hacer un libro de esta cita. Pues diría que o sea, hay una cita que es F, que de alguna forma vehicula todo el libro. O sea, de alguna forma el libro comienza cuando mi ex me deja la mañana de Reyes delante de un roscón, ¿no? Entonces, a partir de ahí, entro en una vorágine de citas, Tinder, tal,
que eso es lo que yo utilizo como para pasar el duelo, ¿no? No digo que sea la mejor estrategia, pero es la que hice. Pero llegó un punto en el que ya de repente me meto en otra historia, que esta es F. Y diría que F sería probablemente como esa cita de la que pueden salir muchas más cosas y se le puede dar una vuelta más. ¿Nos hacemos adictos a las apps de citas como quien come comida basura, comida rápida? Sí, es glutamato. Es el glutamato del amor, total. Sí, y además es que, y esto creo que tampoco es un secreto para mucha gente, las apps de citas utilizan mecanismos que se utilizan en las tragaperras y que están hechos para que te enganche y sigas utilizándolo. O sea, están enfocadas al consumo y sí, pues como si fuera, pues en el caso de Tinder, por ejemplo, pues una baraja de cartas, ¿no? Y vas descartando candidatos y candidatas con el pulgar como si fuera un juego, un juego adictivo. También hay otro tema que a mí me parece interesante para comentar, que es el tema de ser lesbiana, ¿no? No hay dramas en este sentido, pero sí que hablas de un lenguaje compartido en un sistema donde el código es heterosexual. Sí, es eso de hecho pues me ocurre especialmente en una cita que es con W, sí. Que la cita comienza conmigo, dos chicas, bueno, yo y W, que estamos a las puertas del cine y yo no sé si eso es una cita o no. Y en realidad tú lo piensas y dices, si tú ves a dos chicas entrando en el cine, lo más probable es que pienses que son dos amigas. Por una cuestión de prejuicios, ¿eh? Si ves a un chico y una chica, a lo mejor la mente se te va más fácilmente a que pueden ser una pareja, ¿no? Entonces, claro, ese lenguaje o ese prejuicio es el que una misma tiene cuando quiere ligar con otra chica. Entonces yo estaba ahí a las puertas del cine y yo decía, es que yo no sé si esto es una cita o no, porque yo no sé si la persona con la que estoy quedando, a no ser que tenga en la frente un cartel que ponga lesbiana, no. Entonces tú te mueves con el lenguaje heterosexual, que es como el inglés, si no lo hablas no vas a ninguna parte, y lo que ocurre es que cuando te relacionas con mujeres tienes que inventar un lenguaje en la periferia del lenguaje, que es ese otro código que te permite entenderte y que te permite ver si la otra persona realmente está interesada y es algo más que una amiga. ¿Se aprende algo del amor después de hacer un libro como este? Sí. ¿O cada vez lo tienes menos claro? ¿Qué has aprendido de todo este proceso? Bueno, diría que sí que he aprendido muchas cosas del amor y del desamor, que es un poco lo mismo. O sea, quiero decir que el desamor forma parte del amor y viceversa. Y diría que para mí el mensaje del libro, que parece, ya te digo, así a priori parece como un diario de citas muy jiji jaja, no, pero tiene muchísimo dentro, sí. Y para mí lo que cuenta es que un duelo es aprender a contarse una historia. Joan Didion escribió que nos contamos historias a nosotras mismas para poder vivir y es eso, o sea, el conseguir superar a alguien es llegar a entender cuál es la historia, ¿no? Y decir, vale, esto es lo que ha pasado, esta es la historia que yo me puedo contar. Y a veces esa historia pues puede ser un poco más como de pensamiento mágico, ¿no? Pero es tu historia y si a ti te hace estar como en paz, pues te puede ayudar a superar a esa persona. ¿Hacer este libro te ayudó a superar el duelo? Por desamor, ¿no? Pues sí que me ayudó. Por eso, como que, pues a lo mejor eso, me preguntas eso sobre el amor y yo te respondo con el duelo, que bueno, que el duelo al final también es la prueba de que se ha amado, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con el amor y sí, a mí diría que ha sido como mi mayor aprendizaje. ¿Recomendación para alguien que pueda estar atravesando una ruptura en este momento del verano? Pues además de leer Too Much, que yo creo que le puede sacar una sonrisa, es refugiarse en sus amigas o en la red que tenga más cercana y en todas las cosas que le guste, porque esto se pasa. O sea, cuando estás ahí dentro... Duele, pero siempre se pasa. Duele y muchas veces sientes como que vas hacia atrás y no vas hacia atrás, es una espiral. Entonces muchas veces puedes sentir como que estás en el mismo lugar, pero estás en el mismo lugar desde un punto diferente. Bueno.
Entonces, yo creo que es importante recordarse eso, que es cuestión de tiempo solo. Pues con todo esto nos quedamos. Inma Benedito, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. Buenas noches, Laura.